en reconocer la magna obra de amor que Dios hizo. Por eso damos la bienvenida a todos desde sus casas. Qué bendición poder contar juntos ese tiempo. Y precisamente estamos recordando esa semana, una semana en la cual nos recuerda el propósito por el cual Jesús nació. Él nació y se hizo hombre para morir en la cruz. Y bueno, como leímos al principio allá en Mateo 26, 36 al 46, voy a resaltar hoy solamente dejo esta cita bíblica como referencia, porque el tema de hoy es el Getsemaní personal. Getsemaní personal. Hace 8 días terminamos la serie acerca de cómo Dios permite tantas cosas, pero mirando la ocasión de Semana Santa, entonces vamos a fortalecer y cerrar este ciclo de temas sobre la importancia de manejar las diferentes circunstancias que nos suceden en la vida. Mateo 26, 36 al 42 nos dice la palabra, y voy a leer en esta versión que ya lo leímos al principio. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. ¿A dónde fue? A un lugar llamado Getsemaní. Bueno, tenía que llegar a ese lugar. Y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo a sus amigos. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. O como dicen otras versiones, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Qué amigos, ¿no? Qué amigos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, que era la cruz, hágase tu voluntad. Wow. Jesús tampoco pudo evitar ese trago amargo que a veces nos sucede. Entonces, mis amados, quiero hablar de Getsemaní. Getsemaní personal. Getsemaní, bueno, tiene mucho significado, tiene mucha trascendencia, pero Getsemaní es el lugar donde se exponen y se drenan nuestras emociones. Jesús ahí en el versículo 37 dice que comenzó a sentirse triste y angustiado. Qué tremendo. Comenzó Jesús a sentirse, como dice aquí, a entristecerse y angustiarse. Mis amados, Getsemaní es esa prensa de aceite donde se machacan y mueren los olivos. Ahí era Getsemaní. Jesucristo estuvo en ese lugar y situación. Literalmente, emocionalmente, Jesús fue achacado, y en lo espiritual, obviamente, estaba esperando una victoria con toda esta situación y estaba esperando su victoria final, pero tenía que ser machacado y tenía que ir a Getsemaní. Getsemaní también es un lugar y situación por donde los humanos alguna vez y de alguna manera tenemos que pasar. Getsemaní es un lugar de encuentro con el dolor y la aflicción que como experiencia personal nos permite alcanzar la preparación suprema que nos lleve a la victoria y a la liberación total. A veces Dios permite cosas para llevarnos a mejores niveles de bendición. Cuando creemos eso y cuando miramos hacia esa esperanza y esa realidad, entonces vamos a entender el por qué nos suceden cosas. Precisamente ahí en el versículo 38 y también ese lugar de encuentro con el dolor y la aflicción, dice que mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Wow,
Ahí estaba en Getsemaní. Getsemaní también es un lugar de encuentro con la soledad. Les dijo el versículo 38, ahí quédense aquí y manténgase despierto conmigo. También es un lugar de quebranto. ¿Por qué es un lugar de quebranto? Porque él decía, manténganse despiertos conmigo. Y ahí en Getsemaní vemos cómo él dice que él estaba sufriendo porque sabía que le llegó su momento. Pero su momento no era un momento de derrota. Él tenía que atravesar ese valle de sombra de muerte porque él veía la luz. Él veía que tenía que pasar para poder alcanzar la victoria. Y ese es el de la enseñanza de Jesús. También es un lugar de encuentro con la tentación, porque Mateo 26, 41, ahí donde leímos versículo 41, dice, velen y oren para que no entren en tentación, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tiene que ver la tentación en un lugar de prueba, de lucha, de machaque, como dice ahí? ¿Qué tiene que ver la tentación? Porque cuando nosotros vamos a la oración, lo que le pasó a Pedro y a los apóstoles, en ese lugar en Getsemaní, ¿qué hicieron? Se dieron a la tentación porque se durmieron. Se durmieron. A veces nosotros en medio de las tribulaciones y de las circunstancias nos opacamos, pero somos tentados a rendirnos, somos tentados a ceder. Bueno, y también es un lugar de la revelación de nuestra debilidad. Ahí en el 41 también al final dice, velen y oren. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, la humanidad es débil. Por eso también es un lugar de debilidad donde confrontamos nuestras realidades en Dios. Por eso, mis amados, este maravilloso relato, aunque extraño para el discernimiento humano, es un maravilloso relato, revela momentos de fragilidad de Jesús, de Cristo, como parte de su preparación para lo que le venía, para la preparación de los eventos del Calvario, y nos ofrece de manera puntual y concreta todo lo que sucede en el Getsemaní, porque cada individuo debemos afrontar como capítulo crucial de nuestra historia, debemos pasar por ese capítulo del Getsemaní. Queremos a veces evitarlo, pero el Señor dijo, yo no lo quiero evitar, aquí estoy. Si pudiese, Señor, como ser humano no quisiera pasar por ahí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el otro pasaje, y ese es el pasaje que quiero centrar, porque todos tenemos un Getsemaní. Nosotros también vivimos tiempos de Getsemaní, pero lo voy a mirar desde otra perspectiva, de la perspectiva de Pablo. Allá en Corintios 12, segunda de Corintios 12, 7 al 10, hay una palabra clave que quiero resaltar ahí. Aquí en esta versión dice aguijón, pero las versiones más originales dicen una espina clavada en el cuerpo. Una espina clavada en el cuerpo. Miremos aquí el pasaje en 2 Corintios 12, 7 en adelante, dice la palabra: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne. Dice, aquí ya quiero resaltar la Biblia de las Américas, dice que me fue dada una espina en la carne. Aquí dice que no me saltase, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Para qué? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Wow, hay un propósito acerca de esto. 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y el Señor rápidamente, pobrecito, ¿qué le dijo el Señor? ¿Lo voy a quitar? ¿Qué le dijo el Señor? Él me ha dicho, bástate mi gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Dónde mora el poder de Cristo?
en las debilidades. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, aquí se afrentas, o sea, insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis amados, vemos aquí a Pablo experimentando su quebranto y la frustración derivado de eso que él llamó una espina clavada en el cuerpo, y se refirió de manera especial en esa porción de su carta que él fue a Dios en su soberanía y que fue Dios que permitió esas fuentes de aflicción. Pablo, el gran Pablo, también era afligido. Lo mismo sucede con todos. Dios, quien nos da explicaciones por todo lo que hace y permite, deja que aparezcan en nuestro escenario de nuestra vida ciertas aflicciones que pueden llegar a sentirse como verdaderas espinas, a veces clavadas allá en lo más profundo de nuestro costado, o como verdaderos mensajeros del maligno, trayendo desaliento y opresión. La pregunta es, bueno, ¿con qué propósito Dios permite esas aflicciones que llegan a sentirse como unas espinas ahí guardadas? Miremos las respuestas, mis amados. ¿Con qué propósito Dios permite una espina clavada en nosotros, así como Getsemaní? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, miremos rápidamente 7 propósitos divinos. En primer lugar, para tratar con nuestro ego. Si tú eres del Señor, a veces, como decía el mismo David por allá en el Salmo 19, Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. Porque a veces, cuando quitamos la mirada del Señor, la ponemos en nosotros, y es cuando nos exaltamos, o cuando miramos alrededor, o cuando miramos las personas, y ponemos esperanza en las personas. Por eso, Dios permite ese Getsemaní a nosotros para tratar con nuestro ego, nuestro yo interno. Nuestro ego puede ser mayor y más grande enemigo que tenemos. Mira lo que dice ahí el versículo 7, donde leímos 2 Corintios 12. ¿Para qué fue ese aguijón, o para qué fue esa espina clavada en su cuerpo? Dice 7, para evitar que me volviera presumido. Aquí dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, para que yo no me volviera presumido, como dice esta versión. Debido a las revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Entonces, mis amados, hay propósitos, porque a veces nuestra tendencia humana es llevarnos a esa realidad de crecimiento personal y mirar más allá, cuando Dios y cuando sabemos que todo viene dado por Dios, todo don y toda dádiva es dada por Dios. Por eso, mis amados, esta espina se trata de un mal para hacer un bien. Humanamente era algo malo. ¿Cómo así que una espina aquí cuando yo soy del Señor? ¿Cómo así que sufrimiento cuando yo pertenezco al Señor? ¿Cómo así que dolor cuando el Señor prometió vida, bendición abundante? Bueno, mis amados, hay males mayores y males menores. Pues bien, Dios permite males menores, aunque duelan, para evitarnos, la clave, males mayores. Es por eso el propósito del Señor, para evitarnos males mayores a futuro. Recordemos allá el Salmo 94, donde respecto a esto, el Señor evita males mayores. Dice, dichoso aquel, Salmo 94, 12 al 13, dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. El versículo 13 dice, ¿para qué? Para hacerle descansar en los días de aflicción. Lo corrige para evitar
males mayores. Dice, para hacerlos descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío, o sea, se cava el hoyo. Al impío no hay propósito. Alguien sin Cristo, cuando sufre, no hay propósito. Cada vez se hunde más. Pero al Hijo de Dios, Dios permite esa situación que no es un mal mayor, sino un mal menor, aunque nos duela tanto, es para evitarnos algo peor en adelante. Entonces, mis amados, en vez de quejarnos o altercarnos con la soberanía de Dios, revisemos nuestro corazón, revisemos cuál área de nuestro yo puede estar Dios tratando, Dios mostrándonos, revisándonos. ¿Cuál es el propósito? Por eso, mis amados, ¿qué Dios quiere? ¿Qué está tratando con las pruebas que nos permite pasar? Si tú dejas, esta es una palabra importante, si tú dejas que Dios trate con tu ego y que te enseñe lecciones que necesitas aprender, entonces el resultado será favorable y será de bastante beneficio para tu vida, bastante beneficio para tu proyecto de vida, aunque ahora no lo veas. En existencia, mis amados, ¿tú cómo te imaginas de aquí a 50 años? En 50 años tú estarás aquí. En 80 años. ¿Sí ve que todo es pasajero? ¿Por qué no descansamos en Dios? Y aprendemos a vivir en cada circunstancia, puesto los ojos en Jesús. Otro propósito de esta espina clavada en nosotros, segundo, es que tengamos un encuentro íntimo y revelador con nuestras flaquezas. No hay otra manera de enfrentarnos a nosotros mismos. No hay otra manera de conocernos a nosotros mismos. Dios lo permite, dice ahí en segunda. Mire que Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. Hay muchas citas, pero miramos una, 2 Corintios 6, 4 al 10, dice: antes bien nos recomendamos como ministro de Dios, era el ministro de Dios, en mucha paciencia. Mire lo que pasaba a Pablo: tribulaciones, necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con alma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, porque a veces nos consideran de mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas aquí vivimos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué riqueza, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Para el mundo tal vez no alcanzamos los estándares que quiere vernos este mundo, pero ¿cuál es la victoria de Pablo? Mis amados, sus flaquezas y debilidades estaban siendo expuestas en lo que le estaba sucediendo a Pablo, y precisamente aquí descubrimos que todos podemos hacer en la hora de la aflicción. Lo que podemos hacer es dejar que Dios actúe a favor nuestro. Mire que Pablo decía: aunque esté derribado, pero no estoy destruido, etcétera. Estamos como honra o como deshonra, estamos como desconocidos, como moribundos, pero aquí vivimos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias? No es fácil, mis amados, porque no es posible conocer la verdadera esencia de un individuo si no es a través del sufrimiento. Por eso la persona soberbia, dice la palabra, que antes de la soberbia viene la caída. ¿Por qué? Porque no ha pasado por situaciones, o no ha enfrentado, o no se ha enfrentado a sí mismo.
Dios tiene proyectos de vida, de bendición. ¿Tú crees que tu proyecto de vida es de bendición? Nuestro proyecto de vida es de bendición, es de éxito, es de gozo, es de paz. Pero en medio de esos proyectos de vida, Dios quiere formarnos para que verdaderamente sea exitoso en Dios. Se hace estrictamente necesario que conozcamos el dolor para conocer también las áreas de mayor fragilidad en nosotros. Si Dios quiere prosperarte y si tú lo quieres hacer en Dios, Dios te va a prosperar, a menos que cambie tu corazón, porque te perderías. Y no es fácil llegar, mis amados, a este tipo de revelación de nosotros mismos. Estamos listos y hasta dispuestos a recibir revelación de cualquier otro tipo, pero menos revelación acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos encontramos, sobre todo, de lo feo y desagradable de nosotros. Y nos cuesta aceptarnos. Por eso es importante ir allá al trono, para que Él nos revele lo que somos. Tremendo. Y cuando nos enfrentamos a lo que somos, ahí cuando el Señor, cuando podemos depender de Él y actuamos en dependencia de Él en todas nuestras acciones. Miremos otro ejemplo aquí de revelación del profeta Isaías 6, 1 al 5, cuando Isaías vio la gloria de Dios. Son dos partes aquí. Dice que el año de la muerte del rey Usías, vio el Señor, Isaías 6, 1 al 5, vio al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. ¡Qué preciosura! ¡Qué gloria estaban viendo Isaías! Y se decían en uno otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué revelación! Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de la gloria del Señor, se llenó de humo. Y entonces Isaías, un profeta que hablaba palabra de Dios, él no se la pasaba por ahí por la calle diciendo groserías, ni se la pasaba por allá con los amigos haciendo chistes flojos, ni se la pasaba por allá en doble sentido. Isaías, que era temeroso de Dios, llega a su propia revelación. ¿Y qué dice? Entonces grité, dice ahí, entonces dije: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, él se confrontó su realidad. Aquí en la primera parte de la revelación vemos todo lo hermoso, todo lo bueno y aceptable, qué lindo experiencia, y todos queremos ver la gloria de Dios, hermoso. Pero cuando llega la segunda parte de esta revelación, tiene que ver con algo de la cual huimos todos. Y es la revelación de la insignificancia, de la pecaminosidad, de la fragilidad nuestra. Tú no tienes acceso a la presencia de Dios a no ser por Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos decir, y es que yo con chochitos, y Señor, aquí estoy, y empiezo a venir como quiera ante el Señor, solamente a través del sacrificio ofrecido una vez por siempre, y somos aceptados, y venimos hacia su trono por la gracia, por la misericordia, y por la sangre derramada en la cruz, por aquel que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. Entonces Dios ve nuestra justicia, pero nosotros no somos... Mire, somos impuros. Nadie, absolutamente nadie quiere saber de la parte fea y desagradable de su persona, de su vida. Por eso es que nos cuesta. Es que usted hizo esto, y cuando alguien nos señala de algo malo no lo aceptamos. Empezamos a tener argumentos. Es que usted, X, podemos decir cualquiera, a alguien, es que usted no cambia por esto y esto. ¿Yo no tengo eso.
Algunos argumentamos porque cuando nos enfrentamos y cuando tú vas al Señor, el Señor dice, sí, usted sí tiene eso. Yo, Señor, pero yo no me he dado cuenta, y empezamos a sentir lo feo que somos, a darnos cuenta cuando enfrentamos nuestra realidad en Dios, nuestra fragilidad ante el Señor. Mis amados, de muchas maneras vivimos huyendo de ese encuentro de nosotros mismos. Somos como modernos Adanes, escondiéndonos al ser perseguidos por la culpa, por la indignidad que nuestra conducta pecaminosa nos produce. Y a veces nos dejamos controlar por las acusaciones y por los sentimientos de culpa, etc. Pero aunque no nos guste, mis amados, es necesario, como en el caso de Isaías, ese encuentro con nosotros mismos, con nuestra fragilidad. Y solo así estaremos listos para los capítulos buenos de nuestra vida, para esos capítulos gloriosos de nuestra existencia que esperan por cada uno de nosotros. Otro propósito, el propósito divino al permitirnos una espina clavada en nosotros o pasar por Getsemaní, es inducirnos a la búsqueda profunda de Dios. Además de enfrentarnos a nosotros, nos induce a la búsqueda profunda de Dios. Pablo dice en el versículo 8, estamos en nuestra base, Corintios 12, versículo 8 dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Este no es más que el testimonio de la búsqueda de Dios, a la cual Pablo, el apóstol, el gran Pablo, trataba de hallar salida, trataba de encontrar respuestas en Dios a su encuentro con el dolor y su debilidad. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos vemos acorralados por la adversidad, cuando se acaban las teorías acerca de lo que nos acontece, no se ve por eso, y empezamos a razonar o a racionalizar las cosas, entonces, mis amados, se agotan todas esas propuestas de solución, se agotan todas las propuestas de salida de la crisis, y no nos queda otro remedio de acercarnos a Dios. Cuando no tenemos aliento, cuando no tenemos respuesta, entonces es la única manera de volvernos al Señor. No debiera ser así. Debiéramos comenzar de otro modo, tal vez ir primero al Señor, pero Él es nuestra naturaleza. Debiéramos comenzar buscando a Dios como primer punto, como primer esfuerzo para buscar soluciones, pero somos proclives y nuestra tendencia, mis amados, esa inclinación que tenemos allá adentro ligado, dejar a Dios para el final. Buscamos soluciones por nuestra cuenta, buscamos nuestros medios, cómo solucionar las cosas, y hasta como no lo encontramos por ningún lado, ni por acá nos golpeamos, por aquí nos golpeamos, entonces miramos al Señor. Bueno, Señor, está bien, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Vengo a ti, oh Dios, dice Isaías 45, 22, porque esa invitación del Señor todavía se oye a nuestros oídos. Vuelvan a mí, venid a mí, mirad a mí, dice. Y por allá en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otra solución. Por eso, hermanos, acerquémonos de todo corazón a Dios, como dice por allá en Santiago 4, 7 al 8, dice, y quiero resaltar solamente esta parte, acerquémonos a Dios y Él se acerca a nosotros. Sometámonos a Dios. Y dice el 8, el versículo 8, es la única manera, mis amados, de acercarnos a Dios, y Él se acerca a nosotros. Otro propósito divino con permitir una espina clavada en nosotros, y el por qué pasamos por Getsemaní, es que conozcamos la gracia de Dios. Además de nuestra búsqueda profunda que nos lleva a buscar a Dios, entonces también nos permite conocer la gracia de Dios. En el versículo 9, este versículo varias veces lo vamos a tener en cuenta, pero el versículo 9, de la primera parte, dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Qué tremenda esa situación.
depender de la gracia de Dios y no más. Uno quisiera hacer cosas y hacer y correr y defenderse. Esta fue mi experiencia. Yo quería correr a defenderme y Dios mío, quieto. No necesita defenderse. Y bueno, Señor, pero entonces, y mire, Señor, pero a mí, bástate mi gracia. Es necesario que lleguemos al siguiente convencimiento y conclusión. La dicha y la felicidad, mis amados, no se circunscriben a tener todo lo que queremos y todo lo que pedimos. Mis amados, yo he tenido que aprender a orarle al Señor. Señor, una oración más o menos así: te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero sí me darás todo lo que necesito. Y Dios sabe lo que necesitamos. Cuando aprendemos a cambiar esas oraciones, y es lo que queremos, y lo que en verdad necesitamos, no son lo mismo, ni van en la misma dirección, mis amados. Una cosa es lo que quiero yo y otra cosa es lo que necesito yo. Eso es igual que con los jóvenes. No la mujer que usted quiere o el joven que usted quiere, es que tú necesitas. Y así en todo. Por eso, mis amados, gracias a Dios por el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Gracias al Señor que es el único que nos puede ayudar en toda ocasión. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Muchas cosas que queremos. Y Señor, ¿por qué no me sacas de aquí? Y Señor, y el Señor dice, el Espíritu Santo le dice allá al Señor: no le hagas caso, no respondas a esa oración porque no sabe lo que pide. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo que intercede por nosotros, además, Él dice que Él sí, dice que nosotros no hemos pedido como conviene, no lo sabemos. No sabemos cómo conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, mis amados, a encontrarnos con la gracia de Dios, a pesar de lo que esté pasando y a pesar de que el Señor a veces no veamos la respuesta del Señor o no veamos lo que estamos pidiendo, refugiémonos en su gracia. Eso nos ayuda. Otro aspecto, el quinto: atraer el poder de Dios sobre nosotros. Wow. Esa espina clavada o ese Getsemaní, cuando pasamos por ahí, entonces, otro aspecto, el propósito es atraer el poder de Dios sobre nosotros. ¿Cómo podemos expresar o sentir, manifestar? Primero que todo, su amor, porque no nos dejó solos, porque nos guardó, porque nos protegió, porque vimos su poder sobrenatural actuando a mi favor. ¿Y cómo me respondió? No como yo esperaba. Dios siempre le da lo mejor a sus hijos. Dios siempre da lo mejor a sus hijos. No es como tú pienses. Tú te lamentas porque tú ves lo natural. No veas lo natural. Tú eres una mujer especial, un instrumento de Dios, en la cual Dios te quiere usar. Tú eres un hombre de Dios, en la cual Dios te quiere usar, pero está limitándote. Suéltate en el Señor y deja que Él te use para su gloria. Por eso, mis amados, 2 Corintios versículo 9 que leímos, atraer el poder de Dios. Dice aquí, y quiero resaltar esta parte, el 9 tiene varias facetas, pero Él me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Notemos que el factor que atrae el poder de Dios, ¿qué es lo que atrae el poder de Dios? La debilidad. Cuando reconocemos que no podemos, es cuando vemos: Señor, ahora sí es hora de manifestarse. Y si hay un elemento que alcanza el poder perfeccionador de Dios, es justamente la debilidad humana. Todo eso es parte de la misma gracia de Dios. Mis amados, se supone que nuestra debilidad en mucho es como una línea, nuestra debilidad con nuestro fracaso moral y pecaminosidad. Y es casi lo peor que podemos mencionar tratándose del ser humano, la debilidad. Es que nos lleva
a estar muy susceptibles, porque nosotros estamos expuestos, sí, somos vulnerables. Pero Dios es tan bueno, mis amados, Dios es tan fiel que nos garantiza que su poder estará disponible para nosotros, para sus hijos, en la hora más difícil, que es la hora del encuentro con nuestra debilidad. Dios nunca desamparó a Jesús por más Getsemaní que atravesó, porque Getsemaní lo preparó para la prueba y salió triunfante. Nuestro Getsemaní nos prepara para la victoria, mis amados, a pasar primero esas circunstancias, esa situación. Pareciera que Dios nos rechazara por causa de nuestra insignificante fragilidad y nuestra situación frágil. Pareciera que nos rechazara, pero no es así. Dios no lo hace. Ante lo contrario, Dios no te rechaza. Cuando tú estás en Él, cuando tú vienes a Él, cuando entiendes que sin Él nada puedes hacer, entonces Él dispone cosas maravillosas a favor nuestro de poder. Digámoslo así, nos da por cuotas, su poder se va manifestando para perfeccionarnos de todo aquello en que nosotros a veces fallamos y somos débiles. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios no te deja solo ni solito? Esta es nuestra convicción. Por eso nuestras situaciones en que se supone no estamos aptos para una buena relación con Dios, cuando a veces suponemos que como que no estamos, que nuestra debilidad es como que se manifiesta y se presenta, Él se encarga de venir a nuestro amparo y se constituye en la fortaleza que no tenemos, en la perfección que no está en nosotros, en la parte que completa nuestro ser y en aquello que nosotros podemos producir, en aquella parte que nosotros no podemos provocar, sino solamente a través de Dios puede hacer algo en nosotros. Cuando tu impotencia está reconocida ante Dios, es cuando viene el poder de Dios. Cuando tú dices definitivamente ya. Dice Corintios versículo 9 aquí, mira lo que dice aquí: por lo tanto, la segunda parte, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, o me gozaré en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto no es algo morboso ni perverso. Entonces me voy a ser débil para que el poder de Dios se manifieste. No, no es así. Más bien es encontrar el remedio divino de salvación para todo aquello que nos recuerda de forma desagradable, brutal, que somos vasija de barro, somos defectuosos y vulnerables. Por eso es importante depender del poder de Dios. Bueno, otro aspecto es cambiar nuestra perspectiva de la vida. Otro propósito divino más en lo que concierne a tener una espina clavada a nosotros o pasar por el Getsemaní es cambiar nuestra perspectiva de la vida. Wow, cuando tú atraviesas una situación pero sales de ella, yo pensé que está mejor, no era como yo pensaba. Aquí en el verso 10 dice la palabra del Señor: por eso me regocijo en debilidades. ¿Quién se va a regocijar en insultos o en afrentas? ¿Quién se va a regocijar en eso? ¿Quién se va a regocijar en sus necesidades? Aquí dice privaciones. ¿Quién se va a regocijar en persecuciones, en dificultades? Dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora sí entendemos el propósito. Si tú no te regocijas en medio de las pruebas y dificultades y luchas, nos falta enfrentar nuestro yo al Señor. Porque hay un propósito. Porque sabes para dónde vas. No se trata de ser una persona insensata o irracional. Se trata simplemente del grito jubiloso de quien ha encontrado una salida legítima a su debilidad. Y no es un escapismo. Bueno, todo me va bien, me voy a gozar, ahora sí me voy a gozar. No tengo nada, pero me voy a gozar. ¿Pero cuál es el propósito?
No es escapismo, hermanos. Esto condujo a Pablo a una total y a un nuevo enfoque de su vida. Él se da cuenta de lo que es tragedia en un momento determinado, pero él consideró de otro modo las cosas y vio la visitación divina y un encuentro con la gracia de Dios. Y entonces él fue libre. Entonces él se sintió gozoso. Entonces se rompió todo fatalismo, se rompió todo, se quitó toda oscuridad, toda visión oscura de la vida. Era como una nueva y poderosa convicción. Y entonces, cuando entendemos eso, mis amados, nos aleja del enfoque pesimista sobre los acontecimientos de la existencia humana. Y yo estoy seguro, mis amados, que si usted renuncia a toda lástima de sí mismo y a toda esa visión fatalista de su historia, encontrará que su perspectiva, fusionada con la perspectiva de la palabra de Dios, le va a conducir amablemente de la mano a un enfoque de vida renovado, redimido, victorioso. Esto es mucho. Esto hará a una persona nueva, con una visión nueva. Es lo que está haciendo Dios con la iglesia fiel. Es lo que está haciendo Dios con la iglesia. Propósitos y renovaciones, pasando por una Getsemaní con un propósito. Y por último, el propósito de Getsemaní es que encontremos este propósito divino al permitirnos una espina clavada o pasar por Getsemaní, es que encontremos victoria en la debilidad. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Victoria en la debilidad? A veces de pronto preguntamos, ¿acaso es posible encontrar victoria en la debilidad? Ahí lo vimos en 2 Corintios 12, 9 al 10. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, ¿sí ve? Me regocijo en mis debilidades y así. ¿Qué quiere decir Pablo y qué nos está proponiendo Pablo con esto? Que encontraremos gusto en una situación de debilidad. Hay regocijo en lo más próximo a nuestras maldades, como son nuestras debilidades. No, no está diciendo eso Pablo, que nos regocijemos en la maldad y nada de eso. Lo que Pablo está proponiendo para nosotros es que en Cristo, en su intervención, en su llegada a nosotros, en su gracia infinita, porque Él lo sufrió en Getsemaní. Él sufrió su Getsemaní para que tú y yo para que Él nos pudiera ayudar en medio de nuestro Getsemaní. Su poder, su gracia, su poder perfeccionador, lo podamos encontrar y poder tener la mejor salida a ese embotellamiento que a veces nos sucede emocional y espiritual que experimentamos. ¿Qué más nos enseña Pablo con todo esto? Que Cristo es y representa la mayor y más grande redención para el género humano. Nos enseña que en Cristo estamos completos y cabales. Estamos sufriendo y estamos gozosos. ¡Qué locos! No, pero en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Y somos cabales porque estamos poniendo una mirada en Él, a pesar de no ser perfectos, y que aunque no somos perfectos, somos perfeccionados por el poder de Dios. Nos enseña que hay esperanza donde no pensábamos que podía haberla. Cuando todo estaba solo, destruido, en el piso, todo el mundo y nos pisoteara y nos pisotea, y cuando no vemos salida, nos enseña que siempre hay esperanza donde no pensábamos que podía haberla. Nos enseña que hay liberación donde estábamos completamente acorralados. Nos enseña que aunque estemos contra la espada y la pared, siempre Dios tiene un consuelo y solución para nosotros. Siempre, mis amados,
siempre, siempre, en toda ocasión, nos enseña que no estamos solos. Por más oscura que sea la realidad nuestra, viene la luz de Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Que dice, ¿cómo es que dice el Salmo 23? Me guiará, bueno, por sendas oscuras, aunque ande en valle de sombra de ¿qué? De muerte, no temeré. Entonces, mis amados, y ya cerrando, volviendo aquí a Jesús en Getsemaní, tiene que ver en cierta forma con un choque de voluntades. La voluntad divina del Padre versus el deseo del hombre. La voluntad divina de Dios frente a la voluntad de Jesús. La voluntad divina de Dios frente a mi voluntad. Y la lucha manifiesta de Jesús por no querer pasar por el trago amargo del sufrimiento. Pero mis amados, el final de ese glorioso relato de los evangelios representa lo que todo ser humano debe hacer en un momento crucial de su existencia: renunciar a su voluntad, prefiriendo la voluntad de Dios sobre la suya propia. ¿Está usted dispuesto? Señor, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Señor, tú sabes que quiero evitar tantas cosas, pero si es para mi formación, para mi victoria, para mi desarrollo, heme aquí, Señor. Por eso Jesús concluyó allá en el versículo 41 de Mateo 26, dice las palabras de Jesucristo: estad, velad y orad. Velad y orad. Estar alerta, mis amados, cuando estemos por tribulaciones y situaciones difíciles, concentrados, estar apercibidos en cualquier situación, porque todo pesa y todo cuenta cuando se trata de la vida espiritual y el bienestar general de nuestra existencia. Pero más lo que seguimos leyendo, mira, aquí varias veces el Señor habla de orar y velar, o velad y orad, porque la manera más especial de estar alerta es estar conectados con Dios, en oración. Lo que hizo Pablo fue a Dios, nos brinda esa realidad de nuestra existencia, y fue en oración donde muchos puntos de vista adquirieron matices, fue en la oración donde muchos errores fueron evitados, y fue en la oración donde yo descubrí quién soy. Fue en la oración donde encontramos el verdadero propósito de vida. Por eso Jesús terminó diciendo, la carne es débil. Reconozcamos que la carne es débil, pero el Espíritu a la verdad está dispuesto. Que Dios nos ayude, que cuando estemos por Getsemaní, o cuando estemos, o tengamos ese aguijón que a veces no nos deja en paz, podamos manejarlo en Cristo y que en nuestro rostro. Señor, aquí estamos, Dios, en la realidad de nuestra existencia. Tú conoces nuestra vida, que es pasajera además. Tal vez estemos tantos años aquí en la tierra que tú ya sabes, pero unos años de existencia que nos tienes aquí en la tierra, te clamamos que podamos vivir esa victoria sabiendo que tu presencia está con nosotros, que podamos enfrentar ante ti nuestro ego, lo que somos, y cada día poder disfrutar en ti y poder verte a ti en medio de las circunstancias. Gracias por ayudarnos a superar, a avanzar. Gracias por hablar a nuestro corazón, por enseñarnos, por guiarnos, por fortalecernos.
Somos proclives y aquí estamos ante ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo. Nuestro proyecto de vida está delante de ti. Entrega tu proyecto de vida al Señor. Y que aún en medio de tus debilidades sea confrontada, para que la realidad de Dios, para que la victoria de Dios, para que el triunfo de la cruz sea una realidad en ti. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Tengan una semana victoriosa.